Y ahora sí, ya, ¿Vuelvo ahora a sí. empezar? Bien. Entonces, Sí. la pregunta que nosotros nos podemos plantear precisamente es esa. ¿Hay propósito para la existencia o no la hay? Si no hay Dios, definitivamente podemos decir no hay propósito, ¿cierto? Porque estamos hablando de que Dios no obra por el azar, no está tirando los dados, sino que hay una intencionalidad detrás de su obra. Hagamos, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Hay una intención, hay voluntad. Pues si Dios no existe, si no hay Dios, pues entonces no hay propósito. Pero si hay un Dios, entonces hay un propósito. Y si hay un propósito, por lo tanto, debe haber un Dios, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros vamos en el tiempo, nos damos cuenta que incluso desde la filosofía antigua, incluyendo Aristóteles, él entendió esto. Aristóteles decía que Dios, la deidad, es el primer motor inmóvil, es la causa primera, es la causa incausada y es el fin último de cualquier cambio y movimiento dentro del universo. Es decir, desde los tiempos antiguos, fíjese que esto se está proponiendo incluso antes de la venida de Cristo, ya el hombre entendía que había un ser superior, sobrenatural, que fue la causa primera de todas las cosas que conocemos. Y que adicional a eso es la causa incausada, que no es creado, sino que de él surge todo el poder y la voluntad para crear. Y por lo tanto, cualquier cosa que sucede dentro del universo, no solamente dentro del planeta Tierra, como decíamos ayer, sino todo lo que sucede dentro del universo tiene que ver con su voluntad, tiene que ver con sus decisiones, tiene que ver con sus pensamientos. Entonces, de esta forma, la escritura nos responde y nos habla acerca de cómo el ser humano se originó y se originó desde la voluntad de Dios. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y ese lenguaje que el escritor de Génesis, que el autor de Génesis utiliza allí, es un poco difícil de comprender, porque si usted hace una reflexión muy consciente y muy, ¿cómo se llama esto? Muy, se me va la palabra. Uf, bueno, se me fue la palabra, me borró la mente. Si usted hace una reflexión consciente y una reflexión cuestionando la forma en la que se escribe esta oración, pues es bastante complejo pensar en que el ser humano creado, viéndose usted al espejo, viendo a sus vecinos, viendo a todas las personas de este mundo, pueda estar creado a imagen y semejanza de Dios. Porque de alguna forma, si usted prende las noticias ahorita, usted se puede cuestionar, ¿será que esto es imagen y semejanza de Dios? ¿Estas cosas que están pasando son imagen y semejanza de Dios? ¿O esa imagen y semejanza de Dios apunta hacia otro tema muy diferente que tal vez hoy no podemos ver por causa del pecado? Porque a propósito, esta disertación acerca de la imagen y semejanza que estamos haciendo, quiero que estemos enfocados en verla desde la perfección, antes de la caída. Por eso seguimos todavía en Génesis 1 y 2, donde el hombre aún es perfecto, ¿cierto? Entonces estos términos son un poco difíciles de entender, de conciliar, porque fíjense que cuando leemos nuevamente la narrativa de Génesis 1 y 2, se ve que después de que el Señor crea todas las cosas, hace los árboles, los ríos, la luz, las noches, divide los días, llena el agua con peces, el aire con aves, etcétera, mira hacia atrás, ve lo que ha hecho, ve lo que ha hecho y pronuncia su bendición, ¿no? ¿Y cuál es la bendición que el Señor pronuncia después de crear? Es bueno. Y vio Dios que era bueno, ¿cierto? Hay una bendición ahí, hay un gozo con relación a lo creado, a lo hecho, de su propia voluntad. Como todo lo que Él hace es bueno, es perfecto, pues Él pronuncia esa bendición y dice, es bueno. Pero hasta ese punto, hasta el día quinto, por lo menos, no se había llegado a la cima de la obra. No, no había plenitud en esa creación. De hecho, no sé si recuerdan que cuando estuvimos analizando el tema de que la tierra estaba desordenada y vacía, estudiábamos los términos y decíamos que no se refiere a la creación de un caos, porque definitivamente Dios no es caos, sino que Dios
produce el cosmos, ¿cierto? El universo ordenado. Ese desordenado hacía referencia a que la Tierra creada, ¿cierto? No tenía un propósito claro, ¿cierto? Aunque todo estaba creado allí y era bueno, no había eso que le daba propósito a la Tierra. Y básicamente hoy podemos entender, incluso cuando usted se sienta a ver películas de ciencia ficción del final de los tiempos, el propósito de la Tierra se completa con el ser humano. Porque si el ser humano no habita la Tierra no tiene sentido, ¿cierto? Así que nosotros nos acercamos allí y vemos que el Señor, después de que hace todas las cosas que hace en medio de su creación, seguramente mira y reflexiona. Tengo aquí todas estas criaturas, estos animales, tengo aquí toda esta vegetación, los cielos, la tierra, el sol, etcétera, pero no hay nada que lleve mi imagen, no hay nada que tenga mi semejanza. Así que Dios dijo en esa mente eterna, en esa mente infinitamente inteligente, dice, vamos a hacer al hombre, vamos a hacer una obra cuyo propósito, ojo, cuyo propósito sea hacer mi imagen y semejanza. Porque la misma declaración lo está diciendo. Creemos al hombre a nuestra imagen y semejanza. La voluntad es crear al hombre, una decisión pensante, racional. Y su propósito es que ese hombre sea imagen y semejanza, porte la imagen y semejanza. Y esto evidentemente no apunta hacia que Dios quería crear más dioses, como dijo cierto personaje por ahí que sacando un texto, torciendo un texto por allá, dijo que éramos como Jehová Juniors, que éramos como pequeños dioses. De ninguna manera, eso no era no era el propósito que Dios tenía, sino que Él entiende, nosotros teológicamente podemos entender que Él no se puede multiplicar a sí mismo, Él no puede crear un segundo Dios, porque de hecho crear un segundo Dios en esencia sería una criatura, no podría ser un Dios. Así que no hay forma en la que Dios estuviera pensando en clonarse a sí mismo, en multiplicarse en otros dioses, sino que simplemente lo que Él espera es crear una obra especial que tenga una capacidad especial para de alguna forma llevar, portar la imagen de Dios que pueda reflejar la gloria y como ustedes mencionaban, bien mencionaban ahorita, puedan reflejar o mostrar el carácter de Dios hacia el resto de la creación, puedan ser un portavoz de Dios para el resto de la creación, puedan de alguna forma mostrar el carácter de ese Dios que creó todo lo cuanto conocemos a todo lo que fue creado. Y luego entonces él le da propósito, le da una dirección a esa obra y dice que esa obra creativa, esa obra especial que somos nosotros, le va a dar dominio sobre todo lo demás, sobre peces, sobre reptiles, sobre animales terrestres, sobre aves, sobre la agricultura, sobre los árboles, absolutamente sobre todo. Y el resto de cosas creadas, todo eso que acabamos de mencionar, van a estar subordinadas a esa criatura. ¿Por qué? Simplemente porque esa criatura es la portadora de la imagen de Dios. Así que Dios crea al hombre a su imagen y semejanza y nos entrega esa capacidad, esa oportunidad especial de reflejar parte de su carácter, de su personalidad, de su dirección al resto de las cosas creadas. Así que históricamente la filosofía y la teología han tratado de especular durante muchos siglos, tratando de responder a la pregunta realmente qué implica esta idea de la imagen de Dios o de la imago Dei, como teológicamente se conoce. Y es lo que ustedes van a contestar en sus ensayos, ¿cierto? ¿Qué implica para el hombre ser creado a imagen y semejanza de Dios? ¿Qué implicaciones tiene eso? ¿Por qué ese conocimiento para el ser humano tiene que ser tan relevante o puede ser tan relevante? Entonces, nosotros podemos concluir, o en general los teólogos y los filósofos han concluido o han asumido que ser imagen de Dios va muy acompañado del hecho de que Dios es un ser inteligente,
que Él es un ser inteligente, que tiene una capacidad de conocimiento infinita y que de cierta forma Él ha trasladado esto al hombre para que Él pueda pensar, para que el hombre pueda pensar, para que el hombre pueda estar consciente. Y esa imagen y semejanza entonces se convierte en algo especial que el ser humano también debería identificar y que normalmente uno ve en las películas, en Hollywood, ¿cierto? Donde se tratan temas de superhéroes que detrás tienen un trasfondo un poco teológico, donde se habla siempre de alguien salvando a la humanidad, ¿cierto? Que la humanidad necesita a alguien que lo salve y de repente llega un salvador que funge, que coloca su propia vida para salvar a la humanidad y entonces parece que hay algo en lo que la humanidad se refugia, ¿no? No sé si ustedes han visto la película de Star Wars. Hay una frase muy icónica, muy famosa de esa película. Esa frase es que la fuerza te acompañe. Se repite mucho en la película, ¿no? Y es como ese consuelo, ¿no? De que hay una fuerza superior que lo está acompañando. Y básicamente es una descripción filosófica de lo que el hombre siente cuando piensa en Dios, ¿no? De que hay una especie de fuerza de algo que lo acompaña, que está con él y que de alguna forma apuntaría a esa imagen y semejanza que tenemos, ¿no? O sea, una capacidad inherente de disfrutar de las bondades de Dios. Pero cuando uno piensa en esa fuerza, en tener una fuerza con uno, pues uno puede pensar en el significado de lo que es la fuerza, ¿no? ¿Qué es la fuerza? Es como un poder, es como algo que es fuerza, algo que mueve. Realmente esa es la forma en la que Dios espera que nosotros miremos su imagen y semejanza, pues todas esas manifestaciones que provienen de la fuerza simplemente son como fuerza bruta, ¿no? Cuando uno piensa en fuerza, uno simplemente piensa en algo que se impulsa, que se mueve, que tiene de alguna forma violencia, pero si esa fuerza no tiene ningún tipo de conciencia, no tiene inteligencia, pues definitivamente no sirve para nada. Por eso pensamos en Dios como esa deidad superior, inteligente eternamente, inteligente sobre todas las cosas. Y entonces pensamos en ese Dios y creemos que ser hechos a imagen de Dios significa poder tener esa misma capacidad de pensamiento, de reflexión, de decisión, de aprendizaje, de conocimiento, de razonamiento que tiene Dios y que ha compartido con nosotros, que en última nos diferencia completamente del resto de lo creado. Esa capacidad consciente de pensar, de crear, de imaginar, de decidir, de reflexionar, de procesar, ¿cierto? Cuando vamos a ver la caída, vamos a notar eso, que Eva mientras conversaba con Satanás, estaba ahí en su mente procesando, estaba concluyendo, estaba reflexionando, estaba haciendo diagramas de flujo, ¿cierto? Bueno, si digo que sí, esto, si digo que no, esto, si respondo esto, esto. ¿Qué fue lo que me dijeron? Esto. Entonces hay una capacidad completa de análisis, de decisión, de reflexión. Así que, cerrando un poco este tema, no podemos pensar como Dios piensa. El hecho de que tengamos parte de estas cualidades de pensamiento, de reflexión que Dios tiene, no quiere decir que pensamos igual que Dios como si fuéramos omniscientes o como si fuéramos infinitos, sino que tenemos en un punto cierta similitud, hay un punto de semejanza, hay un punto que nos permite a nosotros utilizar esa capacidad racional incluso para tomar decisiones morales. Y aquí empieza a tocarse un punto relevante para la siguiente parte de la materia, la martiología. Somos seres morales. Somos seres morales. Tenemos la capacidad de analizar el bien y el mal y tener voluntad sobre ello, tomar decisiones sobre ellos. Para que un ser moral exista, o perdón, para que una caída moral exista, se presupone que debe haber un ser moral, ¿cierto? No pudo haber una caída moral si no hubiera un ser que fuera moral. Y creo que con algunos de ustedes compartía
ese tratado teológico en el que el hombre del Edén tenía la capacidad de pecar, ¿cierto? El poder pecar o el poder no pecar. El hombre originalmente, desde esa capacidad de pensamiento y de moralidad, tenía la capacidad de pecar o de no pecar. Poser pecare o poser no pecare. Las dos opciones. El hombre creado perfecto es un hombre moral, ¿cierto? Sin hombre moral no hay caída moral, ¿cierto? No habría por qué traer juicio sobre el hombre si no era un ser moral. Entonces, es una de las, de los rasgos que encontramos del ser humano creado por Dios. Entonces, Él no solamente nos hace a nosotros seres inteligentes, seres racionales, sino que también nos da una voluntad, nos da emociones para poder tomar decisiones y participar de decisiones de tipo moral, como las que tuvieron Adán y Eva allí en el huerto. Entonces, cuando Dios crea, cuando Dios nos crea y nos hace criaturas a su imagen, las hace también personas, les da personalidad. Y nosotros de una vez familiarizamos ese término, ¿cierto? Personalidad. ¿Cómo es su personalidad? Hoy en día hay hasta test de personalidad, ¿cierto? Para usted saber cómo es su personalidad. Quiere decir que cada ser humano, de forma individual, es una persona que tiene personalidad y que esa personalidad proviene de la imagen de Dios que en un punto ha sido colocada en nosotros y que nos permite de alguna forma asemejarnos a algunas capacidades de carácter personales que Dios tiene. Obviamente nosotros desde un punto de vista mucho más limitado, pero sabemos que todo ser humano creado a imagen de Dios tiene su propia personalidad. Y por eso cuando el Señor crea la raza humana, crea al hombre, no lo hace como un ser individual, sino de hecho lo vamos a ver en la siguiente clase, lo hace como un ser dual, ¿cierto? Porque es interesante ahí en Génesis 1, 26 y 27 que dice, hagamos al hombre. Y ya ustedes desde la definición lingüística vieron que el hombre hace referencia no exclusivamente al varón, sino al ser humano. Es decir, que la idea inicial, la voluntad inicial de Dios es crear al ser humano, ¿cierto? Con todo lo que conlleva la dignidad del ser humano, la imagen y semejanza, creemos al hombre a nuestra imagen y semejanza, y luego, si hay una especificación relacional, ¿no? Varón y hembra los creó. O sea, hombre como ser humano en un ser dual, varón y hembra. Vamos a estar hablando de eso la siguiente clase, no es nuestro tema para hoy, pero vemos que el Señor tiene en su mente ese relacionamiento, ¿no? Y cuando hay ese relacionamiento de seres humanos, de creación, definitivamente tienen que estar despiertas todas las cualidades personales y los rasgos de una personalidad en medio de nosotros. Entonces el Señor desea que nosotros tengamos esa posibilidad de reflejar la gloria de Dios, de que seamos portadores en cierta medida de la gloria de Dios en medio de esta creación en la que estamos. Y creo que muchas veces se nos olvida de eso, ¿no? Nos olvidamos de eso. El Señor espera que nosotros seamos portadores de su gloria. Por eso les decía ahorita, cuando usted enciende las noticias o cuando usted escucha lo que está pasando en el mundo, parece que esa imagen, que esa gloria de Dios está completamente difuminada, ¿no? Y ese es otro tema en el que de pronto ahorita podemos reflexionar. ¿Es la imagen de Dios o las imágenes y semejanza algo que se pierde, algo que en este momento está perdido, algo que se perdió en Génesis 3? ¿O creen ustedes que eso sigue estando presente en el ser humano? Vayan pensando un poco en eso. Y hay una enseñanza final que tenemos allí en la historia de la creación que es bien interesante. Eh, Creo que la pastora Elizabeth decía que esa imagen y semejanza nos da la capacidad de ser santos. Y es interesante ver el orden en el que se mencionan los días de la creación, que son 7, ¿cierto? Hay 7 días allí, pero que en el sexto día nosotros fuimos hechos. No fuimos hechos ni en el quinto ni en el séptimo, sino en el sexto.
¿cierto? Para la tradición judía, la creación culmina en el séptimo día. Entonces nosotros somos creados en el sexto y el séptimo día tiene una singularidad. Y es que el Señor dice que ese séptimo día es santo, ¿cierto? La tradición judía conoce ese séptimo día como santo. Y entonces cuando nosotros pensamos en eso, encontramos muchas sombras que apuntan hacia el Nuevo Testamento, la revelación del Evangelio y demás. Y en ese acto de creación, en el día sexto, y luego pasamos al séptimo, que es santo, parece que el Señor nos está diciendo algo acerca de nuestro propósito, ¿cierto? Que nosotros fuimos hechos en imagen de Dios, con su semejanza, y fuimos hechos para lo santo, fuimos hechos para lo sagrado, fuimos hechos para reflejar su gloria. Es decir, que ese propósito de Dios en el hombre está íntimamente relacionado con la forma en la que Él se quiere revelar a todo lo creado, a toda la creación, y ha tomado un vehículo para darse a conocer, y es a través del ser humano, a través de esa imagen que cada uno de nosotros portamos como seres humanos. Bien, entonces, haciendo esa pequeña introducción, quiero que analicemos ahora sí, teológicamente, cómo es que la teología históricamente eh, ha visto este tema, la imagen y semejanza. A ver, ahí está viendo mi pantalla. Sí, señor. Perfecto. Entonces, volvemos al relato bíblico, ¿cierto? Y cada vez que meditamos en esas palabras, cada vez que la Biblia nos dice que el hombre fue creado a imagen y semejanza, especialmente en esos dos versículos, Génesis 1, 26 y 27, pues nos preguntamos, ¿no? Y el ser humano se pregunta, y desde la teología se pregunta, ¿qué significa eso? ¿Cierto? ¿Cuál será la respuesta correcta a esta pregunta? Y hay tres posturas teológicas, tres enfoques teológicos que yo le voy a compartir brevemente, que han acompañado la respuesta a esta pregunta, ¿cierto? Hay una explicación teológica de tres aspectos para proponer lo que significa esta imagen y semejanza, qué significa que el hombre haya sido a imagen de Dios. La primera de ellas es la postura sustantiva, el punto de vista sustantivo. Este punto de vista ha sido el más tradicional históricamente en la iglesia cristiana, en la historia de la iglesia, y él propone que la imagen de Dios en el ser humano consiste de ciertas cualidades internas, que son características propias de su naturaleza, de su personalidad, como la razón, como la voluntad, como la conciencia moral, como la capacidad espiritual para acercarse a Dios. Es decir, que hay algo sustantivo, hay una sustancia en el ser humano que está dentro de él, que es interna y que le permite de alguna forma ser lo que es, ser el ser humano que es, tener personalidad, que es lo que le permite tener un carácter, que es lo que le permite poder en últimas habitar en este mundo y es lo que lo diferencia completamente de los animales, que aunque compartimos elementos biológicos con los animales, ¿cierto? Para poder subsistir en esta atmósfera, solamente el ser humano fue descrito como imagen de Dios, lo que implica que el ser humano tiene una dignidad única. De hecho, fíjese que todo lo que rodea la creación fue puesto para que el hombre lo administrara y para que consumiera de él. Nadie consume del ser humano, sino consume del resto de la creación. Consume de las plantas, consume del agua, consume de los animales, ¿cierto? Hay un consumo del ser humano sobre lo creado, pero no hay nada que consuma el ser humano. Entonces hay una dignidad única en cuanto al ser humano y esa dignidad que refleja personalidad en nuestras vidas es lo que nos da la capacidad de amar, de conocer a Dios, de obedecerle y de adorarle. Entonces el punto de vista sustantivo apela a lo interno, a eso que es inherente en el hombre, que lo hace diferente al resto de la creación. Pensamiento, razón, voluntad, conciencia moral, capacidad espiritual.
capacidad de acercarse a Dios, de obedecerle, de escucharlo, de adorarle. Así que la imagen de Dios en este sentido no se distingue simplemente por nuestro cuerpo, como decía la pastora Elizabeth cuando nos compartía su punto de vista, sino por la capacidad de relacionarnos de manera consciente y moral con Dios. Hay una conciencia, hay una capacidad, como hemos hablado, de razonar, de pensar, de reflexionar, de tomar decisiones, de ejercer voluntad sobre las decisiones que nos son puestas en nuestro caminar, en nuestro día a día. Millard Erickson en su teología sistemática dice que la imagen de Dios en el hombre comprende las cualidades de Dios que cuando se reflejan en el hombre hacen posible la adoración, la relación personal con Dios y el servicio. Es decir, que la imagen de Dios en el hombre, en conclusión, según el punto de vista sustantivo, son aquellos elementos internos que hacen parte del ser, de la personalidad, que en última instancia le permiten al hombre tener una relación con Dios, poder procesar sus palabras, su ley, pensar, meditar, tomar decisiones y actuar conforme a los propósitos de Dios. Ese es el punto de vista sustantivo y como les decía, es uno de los más afirmados durante la historia de la iglesia. Luego tenemos el punto de vista relacional, que es un enfoque un poco más moderno. Y este punto de vista relacional dice que la imagen de Dios en el hombre no es como esa capacidad interna, no es algo espiritual que no se ve, no es algo que sucede internamente, sino que más bien es algo que se experimenta a través de las relaciones. Es decir, que el hecho de que nosotros podamos relacionarnos con otras personas, con Dios mismo y con la creación, es lo que evidencia que nosotros hay imagen de Dios. Es decir, que la imagen de Dios se manifiesta cuando como seres humanos tenemos relación con Dios o con otras personas. Por lo tanto, no es una cualidad interna, no es una cualidad que está por aquí adentro, que no se ve, sino que la imagen de Dios se presenta cada vez que hay una experiencia de comunión, cada vez que hay dos seres humanos teniendo un relacionamiento, cada vez que un hombre tiene una relación con Dios, se está manifestando la imagen de Dios. Es decir, es una capacidad relacional. La imagen de Dios, desde este punto de vista, es una capacidad relacional. Hay un teólogo abanderado de esta postura que es Emil Brunner, que él distinguía entre una imagen formal, que es la que nos hace humanos, ¿cierto? Un poco parecida a la sustantiva, una pequeña parte de la sustantiva, que dice que eso que nos hace seres humanos es que somos racionales, que tenemos libertad, que tenemos responsabilidades y que en últimas eso nunca se pierde. Para que vaya meditando en eso. Se puede perder la imagen y la semejanza, son dos cosas diferentes, son una misma cosa. Va meditando usted ahí mientras avanzamos. Entonces, hay una imagen formal que es la que nos permite eh, ser seres humanos, ¿cierto? Algo parecido al punto de vista sustantivo, pero no tan específico. Y hay una imagen material que es nuestra respuesta a Dios. Cuando le decimos al Señor, sí, Señor. Y esa imagen se activa, es decir, es como que hay una parte de la imagen que está en el ser humano todavía, que es lo que lo hace ser humano, pero que hay una pequeña parte o hay una imagen material física que solamente se revive o se activa cuando nosotros conocemos a Cristo, cuando venimos al Evangelio y somos renovados, somos restaurados, porque ahí ahora sí podemos ser ejemplo, podemos manifestar físicamente la gloria de Dios. Antes no, según lo que ellos proponen. Karl Barth, también un teólogo prominente del siglo XX, apoya esta postura y él dice que cuando el texto bíblico menciona que a su imagen los creó, varón y hembra los creó, sugiere que la imagen de Dios está implícita o está inmersa en la relación entre personas. Es decir, que cuando el Señor decide de manera voluntariosa crear al ser humano y crearlo como un ser dual,
varón y hembra, hombre y mujer, para que tuvieran relacionamiento, quiere decir que lo que él esperaba a través de colocar su imagen y semejanza en la vida del hombre era precisamente que esos seres humanos se relacionaran. Y cada vez que los seres humanos se relacionan, entonces la imagen de Dios se activa en la vida del hombre. Y él apelaba un poco a la forma en la que la Trinidad se manifiesta en la Escritura, ¿no? Que es una comunión de tres personas, el Padre, Hijo y el Espíritu Santo, y como el hombre en última refleja la imagen de Dios, pues también debería tener la capacidad de relacionarse, de vivir en relación, y perdón, y ese relacionamiento se debe dar en dos sentidos, ¿no? De manera vertical de nosotros hacia Dios y de manera horizontal con otros seres humanos. Entonces, esa es la postura relacional. Entonces, fíjese que llevamos dos. Punto de vista sustantivo, que se refiere a la parte interna del hombre que le permite tener personalidad y carácter. El punto de vista relacional, que dice que la imagen de Dios se manifiesta cada vez que hay comunión en medio de los seres humanos o del hombre hacia Dios y la capacidad que tenemos de tener ese relacionamiento. Y el último punto de vista o la última postura teológica que trata este tema es la postura es la postura funcional, el punto de vista funcional. A diferencia del sustantivo y del relacional, lo que esa postura propone es que el hombre no muestra la imagen de Dios en lo que somos ni cómo nos relacionamos, sino que muestra la imagen de Dios en lo que hacemos, en la funcionalidad que tenemos en medio de esta creación. Y fíjese que estos puntos de vista son interesantes porque los tres tienen su punto de partida en la narración de Génesis 1, 26 y 27. Es decir, esos tres puntos de vista están cimentados en esa corta narración de cómo el Señor de manera voluntaria decide crear al hombre con imagen y semejanza. Entonces, el punto de vista funcional propone que cuando Dios dice que el hombre puede tener dominio y administración sobre la creación, está afirmando que en última instancia la imagen y semejanza que Dios decide poner en el hombre solamente está allí para que el hombre pueda tener dominio, para que el hombre pueda administrar. De hecho, es como termina el versículo 26, ¿cierto? Génesis 1:26. Dice conforme a nuestra semejanza y, ahí viene punto y coma, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Es decir, que el propósito que Dios tenía al colocar imagen y semejanza en el ser humano, ¿cuál era? Que tuviera dominio, que señoreara. Es decir, que el ser humano tiene una función principal desde este punto de vista y es que el ser humano fue creado para gobernar la tierra en representación de Dios, en representación. Por eso es funcional. La imagen y semejanza se utiliza para ser representantes de Dios desde el punto de vista funcional. Y la función que tiene el hombre es ser administrador o mayordomo. Obviamente, para ser administrador o mayordomo de la creación de Dios, se requiere otros elementos como los del punto de vista sustantivo, que es responsabilidad, que es conocimiento, que es voluntad, que es tomar decisiones y hace parte, digamos, de la esencia del ser humano. Sin embargo, el punto de vista se refiere a que la imagen y semejanza solamente se ve en el hombre cada vez que el hombre tiene la capacidad de administrar, de ser un mayordomo de la creación. Y por otro lado, aunque esa es la función principal del ser humano, que es la de gobernar, la de enseñorear, por otro lado se encuentra un mandato cultural, es decir, hay una función que tiene que ver con lo cultural, que involucra a otras personas, y es ese mandato a trabajar, a estudiar, a desarrollar ciencia, a cuidar la tierra, a desarrollar sociedades, y es lo que el hombre es, en lo que el hombre se encuentra ocupado hasta el día de hoy. Es decir, que su función principal de gobernar en última instancia lo lleva precisamente a eso, a estudiar, a trabajar, a avanzar, a hacer, a embellecer la tierra,
a que sea más agradable para los habitantes, a desarrollar conocimiento, a explorar, ¿cierto? Todo lo que estamos viendo hoy es resultado de que el hombre de alguna forma está cumpliendo funcionalmente el propósito por el cual fue creado, ¿cierto? Que fue ser mayordomo. Entonces, mientras el hombre esté ocupado de desarrollar la función que le fue encomendada en la tierra, pues está mostrando la imagen de Dios. Bien, entonces quisiera escucharlos ahí en 2 minutos. ¿Cómo ven esos puntos de vista? ¿Cuál les parece más acertado? ¿Qué piensan al respecto? Muy interesante. Yo, maestro, es que cuando estaba mirando lo de imagen y semejanza, en- iba al hebreo, de semejanza habla de mud, pero habla de apariencia, aspecto, figura, forma, imagen y semejanza. Y en imagen habla del seren, habla también apariencia, figura e imagen. Entonces, no sé si habría alguna, o sea, como ¿cómo le puedo explicar? Algo que marque la diferencia, Una hablaba la distinción. pastora Elizabeth, entre semejanza e imagen. De eso vamos a hablar ahorita. Por el Ah, bueno. momento estamos conversando lo que es la imagen de Dios, la imagen de Dios. Y 3 puntos de vista teológico, 3 posturas teológicas al respecto, sustantiva, relacional y funcional. Fíjese que las tres surgen de interpretaciones de Génesis 1, 26 y 27, que es donde el Señor toma la voluntad o la decisión de crear al hombre. Y es la forma en la que la teología ha encontrado para responder a ese misterio, porque como les decía en la introducción, son términos bastante complejos. Pensar y vernos a nosotros mismos y meditar en el hecho de que somos creados a imagen y semejanza de Dios, eso nos debería volar la cabeza, ¿cierto? ¿Cómo es posible? Y más si lo vemos desde lo que conocemos nosotros hoy aquí en esta tierra, ¿cierto? Sin tener la conciencia del ser perfecto como lo tuvieron Adán y Eva. Luisa. Pastor, a mí me llamaba la atención cuando usted decía que cuando hacemos las cosas somos semejanza de Dios. Y yo decía, y las personas que hacen mal, entonces, ¿en dónde entran? Porque sí está, cuando uno hace el bien es semejanza de Dios, porque Dios es bueno, Dios todo lo creó bueno. Y cuando se hace el mal, entonces, somos semejantes ¿a qué? Sí, De- recuerda que el punto de vista funcional no incluye la maldad, sino que incluye el mandato original, que fue mm, señorear. Mientras el Sí, hombre pero es, me sí, llamaba la sí, atención ese obviamente. punto. Yo pensaba, ajá, somos semejanza de Dios, hacemos buen, cuando hacemos el bien, lo reflejamos a Él. De hecho, sí, la semejanza es eso, es el amor, es la humildad, es lo que hacemos bueno, pero y cuando hacemos los malos, entonces, ¿cómo somos? Me entraba como la inquietud, pues como estamos Y, hablando de eso, y uno piensa y dice, oye, ¿y cuando hago lo malo entonces? Qué pena, entonces, disculpe que la moleste. no, eso está bien porque de alguna forma haces teología desde dos perspectivas. Primera, estás diciendo, bueno, ese punto de vista funcional a mí como que no me convence mucho. Tal vez me inclino más por el punto de vista sustantivo o relacional. Y segundo, cuando estamos hablando de una funcionalidad que no es posible hacerla de manera perfecta como Dios la demandó, pues tú estás diciendo, bueno, si yo argumentar el punto de vista funcional, pero lo que se hace no es lo que el Señor está pidiendo que se haga, pues probablemente quiere decir que esa imagen en el hombre se perdió por causa del pecado, que también es otra conclusión teológica que estás haciendo ahí entre líneas. Bien, entonces estos 3 puntos de vista, ustedes los pueden seguir analizando, los tienen allá en su guía de estudio y pueden al final tomar uno, pueden combinar los tres, pueden tomar todos, pueden hacer su propio análisis y concluir cuál de ellos se asemeja un poco a las convicciones que ustedes tienen después de haber
leído, releído y releído Génesis 1 y 2 y empezar a definir lo que es la imagen, ¿no? O desde el punto de vista sustancial, sustantivo de la persona, o desde el punto de vista de las relaciones entre Dios y con los hombres, o desde el punto de vista funcional, cumpliendo el mandato original. Listo. Ahora vamos al Maestro, otro, señor. una pregunta. Me llama la atención que cuando Dios coloca al hombre, ¿sí? Y él comienza a relacionarse, decir así, con todos los animales y a llamarlos. Dice, quería preguntar, ¿la necesidad de una ayuda adecuada y una ayuda idónea para el hombre la contempla Dios o la contempla el mismo hombre en su observación? Se me adelantó la próxima clase. Eso lo vamos a ver la próxima clase. Vamos a hablar del ser dual. Y ahí vamos a tocar precisamente ese tema, pero es evidente que la necesidad nace de la voluntad de Dios. Dios es el que está analizando y lo vamos a ver con los términos en la siguiente clase. Bien, 10 minuticos, no creo que alcancemos, pero vamos a intentarlo. Aquí entonces ya vamos a hablar de la imagen y semejanza y aquí es donde nos podemos cuestionar y teológicamente la iglesia se ha cuestionado si imagen y semejanza, como decía ahorita Jorge, si la imagen y semejanza son dos términos diferentes o son términos iguales. Y esa pregunta está buena, ¿cierto? Está interesante. ¿Es la imagen y semejanza términos distintos que significan cosas distintas o es la imagen y semejanza simplemente un sinónimo? Entonces vamos a ver un poco lo que históricamente las escuelas teológicas de la iglesia han concluido. Entonces la imagen y semejanza eh, las vemos presentes nuevamente en Génesis 1 y 26. Imagen viene del hebreo tselem, ahí lo tienen en la presentación, que significa una sombra o un fantasma y que se aplica mucho o especialmente al tema de la idolatría. Si ustedes buscan ahí en el Strong, se van a dar cuenta que en la idolatría significa una figura representativa. Es como si se le diera cierta apariencia a una figura, se le diera cierta imagen a una deidad. Y la semejanza, que viene del hebreo de muz, significa un parecido o una apariencia. Entonces, si hay una distinción de palabras porque son dos palabras diferentes, pero que en última instancia, si usted analiza los significados, parecen muy similares. Y es por eso que se arma este debate, ¿no? Inicia este debate de saber si estas dos palabras hacen referencia a dos aspectos diferentes dentro del ser humano o simplemente hacen referencia a una parte del ser humano. Entonces, empezamos desde la escuela patrística, los padres de la iglesia, que por cierto es muy interesante que ustedes puedan hacer lectura de literatura patrística. Yo les voy a recomendar este libro, lo saqué aquí para que lo vean. Se llama Obras escogidas de los padres apostólicos. Ahí están las principales, de pronto las más famosas, obras escogidas de los padres apostólicos. Ahí cuando usted lee los relatos, los escritos, algunas cartas de los dos primeros siglos, tres primeros siglos, usted empieza a notar un poco también cuáles son las posturas teológicas de los padres de la iglesia. Y para mí ellos tienen deberíamos darles un reconocimiento especial porque básicamente después de los apóstoles son los primeros en empezar a construir una teología desde lo que recién se estaba revelando en el Nuevo Testamento, construyendo teología en tiempos donde no estaba desarrollado el pensamiento racional, donde no habían medios, tantos medios de comunicación, de debate, tecnología, etcétera, y ellos estaban sentando posturas teológicas muy consecuentes, que de hecho hasta el día de hoy algunas de ellas la iglesia continúa creyéndolas. Entonces, desde el punto de vista patrístico de los padres de la iglesia, empezando por Irineo, él proponía que la imagen de Dios en el hombre se refería a la razón y al libre albedrío del hombre. Es decir, tenía una postura sustantiva. El hombre tiene una capacidad de razonar, de pensar, de tomar decisiones y tiene un libre albedrío, lo que decíamos, tiene la capacidad de pecar o de no pecar. Y que la semejanza, por su parte, eh,
se refería a un atributo sobrenatural, algo que Dios colocó por medio del espíritu, de su espíritu en Adán, que solamente lo tenía Adán. Por lo tanto, desde esa perspectiva, según Irineo, según los padres de la iglesia, la imagen es lo que hace al hombre ser hombre, todas sus capacidades, todo su carácter, su personalidad, y la semejanza es algo, un atributo que Dios ha compartido, pero que después del pecado se pierde. Entonces la postura patrística dice que el ser humano sigue siendo ser humano, sigue reflejando la imagen de Dios, que es lo que le permite ser humano y convivir en esta tierra, pero que la semejanza en cuanto a Dios se perdió. Después encontramos en la época medieval, en la Edad Media, después del año 500 hasta el 1500, antes de la Reforma, la teología escolástica. Y el punto de vista escolástico con relación a este tema siguen haciendo la distinción. Ellos siguieron haciendo la distinción y proponían entonces que la imagen era algo permanente del ser humano, algo muy parecido a lo que decía Irineo. La imagen de Dios es lo que hace que el ser humano sea ser humano. Sin esa imagen, ningún ser humano puede ser humano. Es la estructura básica del ser humano. Pero la semejanza se entendía o la definían como una justicia original, es decir, como esa cualidad moral de perfección o esa cualidad perfecta, perdón, esa cualidad moral perfecta que el hombre tenía en el Edén, que Adán y Eva tenían antes de la caída, pero que podía perderse. Es decir, esa perfección moral estaba presente en los seres humanos creados y se podía mantener o se podía perder. Después de Génesis 3, según este punto de vista, se perdió. Ya el hombre no tiene esa capacidad moral perfecta que tenía en el Edén. Este es el punto de vista escolástico. ¿Listo? Después de esto llegamos a la Reforma. La Reforma, pues empezó a ver estos dos términos de manera diferente. Por ejemplo, Martín Lutero, él rechazó que estas dos palabras fueran distintas. Y por el contrario, afirmaba que imagen y semejanza, dentro del contexto de Génesis 1 y 22, simplemente son sinónimos. Y que esos sinónimos hacen parte de una figura retórica muy utilizada por los judíos, por los hebreos, y era el paralelismo. ¿Recuerdan cuando vieron la hermenéutica y hablaron del paralelismo? Bueno, el paralelismo se basa en la repetición o en la relación de ideas en dos o más versos. Entonces, lo que Martín Lutero decía es que no hay dos términos diferentes, sino que el escritor, el autor de Génesis, de este relato, deseaba expresar una misma idea y la repetía con diferentes palabras. Por lo tanto, concluye Martín Lutero que después de la caída, la imagen permanece en intención, es decir, Dios sigue deseando que su imagen esté en el hombre, pero que ya no está de forma perfecta. Es decir, todos los seres humanos, como él entiende que imagen y semejanza es una sola cosa, todos los seres humanos siguen teniendo la imagen y semejanza porque Dios espera volver a restaurar su imagen y semejanza de manera perfecta, pero que ahorita como la tenemos o como la tiene el ser humano, está desdibujada, no está perfecta, está modificada, ¿cierto? Hay una modificación. Por su parte, Juan Calvino también pensaba de manera muy similar y decía que no hay una diferencia entre imagen y semejanza, sino que ambos conceptos o ambos términos se refieren al ser humano creado para reflejar a Dios. ¿Listo? Entonces ellos proponen que estos dos términos no se separan, son uno solo y apuntan a esa capacidad moral perfecta del hombre, pero que ya no está, digamos, en su plenitud, sino que ha sido de alguna forma desdibujada. Está presente en un sentido, pero no se está viendo a plenitud. Y por último tenemos la teología reformada posterior, después de la reforma, la posreforma. Algunos teólogos comenzaron nuevamente a volver en la historia de la iglesia a tomar los puntos de vista escolástico y patrístico y empezaron a distinguir nuevamente los dos términos, a separar la imagen de la semejanza. Y decían que la imagen es algo esencial, es una esencia que Dios ha colocado en el ser humano y que no se puede perder. Y no se puede perder porque básicamente es lo que hace al ser humano. Le da la capacidad de razonar, de tener lógica, de decidir moralmente.
pero que también hay unas cualidades accidentales que se refieren a la semejanza, como la justicia original, como la capacidad perfecta de estar sin pecado. Aunque se tiene la posibilidad de pecar o no pecar, hay una cualidad accidental que permitía que el ser humano original tuviera esa justicia de no pecar, de estar perfecto, sin pecado. Así que con la caída, o después de la caída más bien, esa cualidad, esa justicia original, se puede perder. Es decir, se hace una distinción de la imagen que tiene que ver con la persona, con lo que lo hace ser humano, y está la imagen de la semejanza, que es lo que lo hace de alguna forma parecerse a Dios en cuanto a no decidir por el pecado, pero que inmediatamente el hombre cae del pecado, la semejanza se va, pero la imagen permanece, y que la imagen no se puede perder, porque sin esa imagen no seríamos seres humanos. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Imagen y semejanza son lo mismo o no? Ya ustedes deben tomar sus propias conclusiones. No hay una respuesta final en este tema. Como hemos visto, se ha debatido, se ha estudiado a través de toda la historia de la iglesia, pero que en última podemos ver que todas tienen algo en común, ¿cierto? Todas tienen algo en común. Es que el ser humano, en esencia, fue creado para reflejar a Dios. Aunque la imagen se haya afectado, se haya modificado, se encuentre nublada, todos los seres humanos hemos sido creados para reflejar a Dios. Pastor Jordan. Pastor, bueno, personalmente me inclino por la última, la teología reformada posterior. Hay algunos textos pues que la respaldan. Por ejemplo, Génesis 9:6 y Santiago 3:9. Y voy a tomar un momento para leerlos. El primero dice, el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Deja ver que la imagen no se pierde. Santiago 3:9 dice lo siguiente, con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la imagen, que están hechos a la semejanza de Dios. Entonces, sin embargo, pues es un debate teológico, ¿no? Intenso, histórico. Excelente. Muy bien. Bueno, espero haberlos dejado con más preguntas que respuestas. Ese es el propósito. Que sigan analizando ese tema, sigan leyendo su unidad didáctica número 1. Si Dios lo permite, el próximo jueves vamos a estar hablando del ser dual, del tema que tocó la pastora Elizabeth. Y yo creo que con ese, más tardar jueves o viernes, estaríamos dando por finalizada esta primera unidad didáctica para ya entrar en el tema del pecado, de amartiología. Bien, mis queridos, muchas gracias por su tiempo, por su atención. Que tengan un buen fin de semana, que el Señor les bendiga y les acompañe. Amén, pastor. Usted también que tenga un Gracias, fin de semana. pastor. Chao, Un Excelente. abrazo compañeros. para todos, Dios les bendiga. Buen fin de Chao, semana. Gracias. compañeritos. Señor les guarde. Amén, profesor. Gracias. Gracias. Hasta luego. Bendiciones. Hasta luego. Amén. Hasta luego.